¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 17ª clase para los alumnos del segundo semestre en la materia de Química 2. Espero se encuentren muy bien. La clase pasada estaba hablando al respecto de la contaminación del agua. Hoy voy a hablar de la contaminación del aire. Ya saben que es algo muy cortito. Y voy a complementarlo con unos ejercicios de práctica respecto a mol, etc. ¿Sale? Entonces, vamos ahí. Recuerden que la contaminación como tal, como ya hemos hablado desde la clase pasada, la contaminación es todo ese agente, ya sea nocivo o no, la cual está en un lugar que no debería, ¿sale? Eso es una de las condiciones muy importantes al respecto de esta situación. Ahora, este, actualmente, que es justamente ya hablando ya del tema de hoy, este, la continua exposición a niveles altos de contaminación atmosférica contribuye al desarrollo de enfermedades y de padecimientos respiratorios agresivos, es lo que dijo Sarah Vogel. Ah, Tomen en consideración que toda la actividad humana, todo lo que nosotros hacemos, de hecho, en nuestra propia respiración genera dióxido de carbono, que es uno de los principales contaminantes. El problema no es que exista el dióxido de carbono, porque nosotros lo producimos de forma natural al exhalar. El problema es que la cantidad que se genera es excesiva, ese es el problema. La cantidad no es no, es tanta que el planeta ya no es capaz de intentar eliminarlo o intentar moverlo del lugar donde se encuentra. Por eso hay lugares donde se acumula. Por ejemplo, ya vamos a ver más adelante, esto se le llama inversión térmica, pero ya llegaremos a eso. Y justamente es causada por el hecho de que no se mueve esa nube de humo, de gases tóxicos, de contaminación del aire, o smog, que también vamos a hablar más adelante. Tomen en consideración que el smog es uno de los contaminantes del aire, pero hay muchos. El smog es una mezcla pero no solamente tenemos el smog, sino que hay otro tipo de sustancias que también pueden contaminar el aire. Por ejemplo, los gases, de hecho, aunque no lo crean, los gases que generan las vacas del ganado que nosotros los humanos utilizamos para consumo, las vacas generan una gran cantidad de metano en sus gases, lo que se echan pedos, digamos. Pero no solamente en eso, sino también en sus heces fecales contienen organismos y estos organismos, perdón, producen metano, este se va a la atmósfera y esto causa también una contaminación y afecta completamente la atmósfera. Entonces, es importante destacar que pues tiene muchas situaciones, ¿no? Muchas contradicciones, muchos problemas que genera la contaminación del aire. Al igual que en la clase pasada, no quiero enfocarme mucho en ese apartado, porque si nosotros estudiamos y hablamos justamente de contaminación, van a encontrar miles de cosas. Quiero enfocarme como en otros puntos que ustedes tal vez no habían tomado en consideración. Por ejemplo, ¿cómo afecta la contaminación del aire a nuestro estado de salud? Por ejemplo, en el sistema digestivo puede causar una inflamación intestinal, enfermedades en el hígado, cáncer del sistema digestivo o bacterias intestinales, o sea que no funcionan adecuadamente. Nosotros ya tenemos bacterias intestinales. En nuestro sistema respiratorio, obviamente, cáncer de pulmones, alergias, sinusitis, asmas, otras enfermedades pulmonares o obstrucción crónica. Eh, por ejemplo, es muy común en lugares alejados así de la ciudad, o bueno, en cualquier lugar, en realidad en México pasa muy comúnmente que las personas queman basura, entonces esto genera, en este caso son humos, y estos humos contienen una gran cantidad de compuestos orgánicos o no orgánicos tóxicos, los cuales vuelan y se pueden impregnar, los pueden respirar las personas, o pasan simplemente a la atmósfera y tiene repercusiones, obviamente, no solamente en nuestra salud, sino también en el medio ambiente. ¿Sale? En los ojos puede causar alergia o sequedad ocular, cataratas. En el sistema nervioso puede causar esclerosis múltiple, qué curioso, ¿no lo creen? Alzheimer, epilepsia, dolor de cabeza y migraña, ataque cardiovascular o Parkinson. En el sistema cardiovascular, aumento de presión sanguínea, aterosclerosis o arritmia en el cerebro, depresión o opresión por la escasez de oxígeno. Recuerden que nuestro cerebro, nosotros lo que sí necesitamos es el oxígeno, digamos, y agua, ¿no? Y comer. Si ustedes no respiran adecuadamente, nuestro cerebro no está en un buen estado. Entonces, si el lugar está demasiado contaminado, nuestro cerebro no funciona adecuadamente. Por eso dice que depresión o agresión por la escasez de oxígeno, poca concentración o caída del coeficiente intelectual. De hecho,
algún tipo de contaminación, incluida la contaminación del agua por metales pesados, se ha demostrado que tiene una repercusión directa en el desarrollo intelectual de los niños. ¿Por qué? Lo que ocurre es que, por ejemplo, el plomo inhibe la sinapsis neuronal, que es el proceso del pensamiento. Literal se pone en medio de las neuronas, como tenemos el sistema nervioso una neuronita, y en esas neuronitas para que se procese o para que suceda el proceso del pensamiento, se suceden actividad electroquímica o energía que pasa entre esas dendritas, esas venitas, digamos, que no son venas, pero esas como pelitos, digamos. Entonces, en el caso, por ejemplo, cuando son compuestos volátiles, en el caso de la contaminación del aire, el cigarro, por ejemplo, se puede poner en medio de estas terminales y evita que nosotros podamos procesar adecuadamente el pensamiento. Entonces, aunque no lo crean, qué curioso, ¿no? Puede provocar diabetes o en la piel puede provocar progeria, dermatitis por el dióxido de nitrógeno. Es como una irritación, digamos. Entonces, más que, más que definirles una vez más qué es la contaminación, quería que vieran cuáles efectos tiene en nuestro cuerpo. Eso es importante, porque la contaminación, como ya mencioné, pues es cualquier acción que lleve una sustancia volátil o que esté en el aire y que no debería estar ahí, como por ejemplo un incendio forestal. Cuando suceden los incendios forestales, y cualquier tipo de incendio, cuando se queman, recuerden que el quemar, como vimos en el semestre pasado, cuando tú quemas la materia, esta se transforma por completo, se transforma en, digamos, un 90% gases, que son humos, y un 20% partículas sólidas, un 10%, perdón, o más, 99% gases, 1% partículas sólidas. Entonces, ese 90% que la materia, recuerden que no se destruye, simplemente se transforma, por ejemplo, en partículas de suspensión que tienen menos de 2.5 micras de tamaño, o sea que son partículas extraordinariamente pequeñas que nosotros podemos respirar, que pasan al aire y simplemente están causando problemas no solo en la salud, sino en los ecosistemas. ¿Sale? Tomen en consideración que el ecosistema, que es la Tierra, siempre está, aunque no parezca, está en constante vínculo con los demás ecosistemas. Entonces, cuando es afectado uno, los demás tienen repercusiones. Entonces, no crean que lo que sucede en otro planeta, nada más, lo que sucede en otro estado, en otro país, no tiene repercusiones en el planeta. Sí las tiene, pero no las vemos de forma directa. Son tan sutiles que no nos damos cuenta. El calentamiento global es real, toda la situación que sucede en el planeta es real, solamente que el planeta tiene sus sistemas de depuración. Y por eso es que no vemos las cosas así de golpe, pero si no cuidamos lo que tenemos, en algún momento vamos a ver las repercusiones de todo lo que hemos hecho, ¿sale? Entonces los incendios forestales, en especial por ejemplo aquí en estas regiones que se usan para deforestar cerros o bosques para poder hacer sembradíos. Eso debería de ser ilegal. Se supone que es ilegal, pero vamos a continuar. Hablando de partículas, para que entiendan, lo que ocurre es que depende del tamaño que tengan las partículas, pueden penetrar en nuestro organismo y pues nos pueden afectar bastante. Por ejemplo, aquí lo que les pongo del tamaño de algunos organismos, por ejemplo, una bacteria tiene aproximadamente una micra y estas partículas que nosotros de las que les estoy hablando, o sea, están inclusive casi a la par de una bacteria, o sea, son partículas tan pequeñas que fácilmente pueden entrar a su sistema respiratorio y hacerles daño. Ese es el problema justamente. Como ahorita el COVID, que es un virus, si se dan cuenta es más pequeño todavía que una bacteria, está después de moléculas, ahí dice virus, ajá, 0.1 micras. Entonces es por el tamaño lo que puede causar problemas en la salud, ¿sale? Hay que tener bastante cuidado con eso. Este, bueno, les leo esta parte. Cada tipo de partículas está compuesto de diferente material y puede provenir de diferentes fuentes, obviamente. En el caso de las partículas que tienen 2.5 micras, su origen está principalmente en fuentes de carácter antropogénico, como las emisiones de los vehículos a diésel. El carácter antropogénico es toda la contaminación que se produce por acciones humanas. O sea, nosotros antro es relacionado justamente con los humanos. Entonces, todo eso es relacionado con lo que producimos las personas, ¿sale?
En el caso de las partículas de 2.5 micras, su tamaño hace que sean 100% respirables. Lo que sucede es que hagan de cuenta que nuestros, no tengo mi cubrebocas por aquí, pero nuestro cubrebocas tiene un tamaño, por eso es que deben de usar cubrebocas que tengan varias capas, porque cada capa tiene un tamaño de partícula. Entonces, el oxígeno, que son, son puras moléculas, pueden pasar, pero partículas que sean más grandes, en este caso un virus, una bacteria, ya se queda atorado. Entonces, en el caso de las que son partículas de 2.5 micras, alcanzan a penetrar perfectamente inclusive en un cubrebocas, ¿sale? Hace que sean 100% respirables, ya que viajan profundamente en los pulmones, penetrando en el aparato respiratorio y depositándose en los alveolos pulmonares. Incluso pueden llegar al torrente sanguíneo. Algo es muy interesante al respecto de la contaminación y de las moléculas que afectan justamente a nuestro organismo, y por eso les mencioné todo lo de las enfermedades anteriormente, es porque en nuestro sistema respiratorio, cuando nosotros respiramos, obviamente, una partícula llega a los alveolos, pero recuerden que los pulmones lo que se encargan es de oxigenar la sangre. Entonces, tal vez estas partículas puedan ser tan, pero tan pequeñas que en el transporte, cuando los pulmones se encargan de pasar el oxígeno, por así decirlo, a la sangre, ahí se puede llevar a cabo un transporte de estas partículas a la sangre, entonces contaminando la sangre, ¿sale? Ese es justamente el problema con todo lo relacionado con la contaminación, que sí nos afecta de forma muy grave, pero no nos damos cuenta. Tal vez en 10 años apenas te estés sintiendo molestias de la contaminación que tuviste atrás, ¿sale? Esto es justamente el diagrama que hice, bueno, el diagrama que me robé de internet de los alveolos. Ese es, son técnicamente la parte de nuestro pulmón que se encarga del intercambio gaseoso, le dicen. O sea, que se llenen de oxígeno, se oxigenan, por eso respiramos, porque llenan de oxígeno la sangre y la sangre lleva oxígeno a todo nuestro cuerpo porque nosotros funcionamos con oxígeno. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo es que se lleva a cabo aquí todo el proceso de oxigenación o intercambio gaseoso dentro de los alveolos, y por eso es que ahí están las venitas y las arterias. En las venitas ya están oxigenadas y regresan, y las venas, ¿cómo se llama? Las venas se empiezan a llenar y las arterias se empiezan a quitar, ¿ok? Bueno, el chiste aquí al final de cuentas es que lo que están intentando hacer, o lo que hacen nuestros alvéolos todos los días, es simplemente oxigenar. Entonces, estas partículas que son tan pequeñas pasan o pueden pasar, no necesariamente es obligatorio que lo hagan, pero pueden pasar a la sangre, y esto pues nos va a afectar a la larga. El problema, al igual que en el planeta, es que nosotros no notamos este tipo de problemas en un corto periodo de tiempo, ¿no? Es después de años, ¿sale? Gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son dichos gases de efecto invernadero? Pues tenemos el más común, que es el dióxido. Todo, digamos, todo se engloba como si fuera eh, smog, digamos, pero ahorita ya vamos a llegar a eso. Todo esto quiero que ustedes vean que cuáles son los gases de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono. Esto fue las cuentas de emisiones de la atmósfera en el 2017. Ahorita puede estar más o menos igual ahorita para hoy, 2021. Dióxido de carbono en un 82.9%, óxido nitroso en 5.1%, otros ahorita vemos, metano, que el que les dije, 9.2%. Si se dan cuenta hay una gran cantidad de proporción de metano de los gases de efecto invernadero. ¿Quién es el que lo produce? Esto es lo interesante. En realidad, por ejemplo, el transporte y almacenamiento, un 14.2%. Otros servicios, 4.6%. Los hogares, nosotros, 20.9%. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor, y agua, 23%. Si se dan cuenta, es ahorita el que lleva más. Industrias extractivas, 0.5%. Agricultura, ganadería, servicultura y pesca, un 11.8%. Si se dan, y construcción, 0.2%. Lo que más gasta, o lo que más produce gases de efecto invernadero, es la industria, para poder generar agua, para poder inclusive, pues es que se necesita energía para procesar el agua, pero más para producir energía se gasta mucha materia, mucho, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, mucho gas natural, como lo que vieron ahorita de los problemas que hubo con el gas natural, y que no se podían alimentar los que producen los generadores de energía eléctrica que funcionan a gas natural. Por eso es que producen mucho dióxido de carbono, ¿sale? Ahora, aquí es como
específicamente del dióxido de carbono. Si se dieron cuenta, yo les mencioné varios. Ahora vamos a ver específicamente el dióxido de carbono. Si se dan cuenta, ¿quién es el que más genera dióxido de carbono? El que más genera dióxido de carbono es la generación de energía eléctrica. ¿Sale? Porque se utiliza carbón, se utiliza gas, se utiliza gasolina, se utilizan cientos de fuentes para poder producir energía eléctrica. ¿Sale? Y todo es mediante combustión. Quemamos un producto, al quemarlo produce energía, mueve tal vez una turbina, porque lo más seguro es que evaporemos agua. Al evaporar el agua mueve una turbina, la turbina genera energía eléctrica. ¿Sale? Entonces es lo que más genera dióxido de carbono. Este dato es del 2012. Calefacción de muebles un 6%, otros sectores energéticos un 10%, tráfico de vehículos un 14%, es bastantito de hecho. Industria un 21%, si se dan cuenta la industria genera bastante y es aparte de la generación de energía eléctrica. Y la explotación de madera y agrícola también un 24%. No parece, pero sí se genera también bastante. ¿Sale? La tasa de mortalidad depende de la edad, salud y sexo. Me refiero aquí? ¿Qué tantas personas fallecen por causa de la contaminación del aire? ¿Sale? Por ejemplo, es más dependiendo la edad, como dice, depende de la edad, salud y el sexo. ¿Sale? Si son mayores de edad, son más propensos a tener problemas causados por la contaminación, en especial en su sistema respiratorio. Si se dan cuenta, los problemas comienzan como de los 40 en adelante. Hay mucho más probabilidad. Si se dan cuenta de 0 a 9, de hecho no hay casos, pero de 10 a 19 empezamos y ya cuando son más de 80 se dispara, ¿sale? Por eso hay que tener cuidado con los ancianos. De hecho, por eso hay contingencias. En el Distrito Federal les recomiendan que cuando hay mucha contaminación no salgan mejor, ¿sale? En condición física, ¿cuáles son las condiciones que pueden generar una mayor mortalidad? O sea, que mueran o fallezcan más personas por problemas cardiovasculares, o sea, problemas del corazón o problemas del sistema respiratorio. Luego sigue la diabetes, enfermedades respiratorias, obviamente. Hipertensión, no, entonces sería cardiovascular, perdón, que son el problemas, ahí me confundí. Problemas del corazón para nuestro sistema circulatorio. Diabetes, enfermedades respiratorias, ahora sí. Hipertensión, que eso tiene que ver justamente por la presión sanguínea. Y otros, ¿sale? Ninguno. Entonces, la condición física sí afecta también la mortalidad que tienen las personas. Y algo interesante es que también por el sexo, lo que ocurre es que se cree que los hombres tienen más tendencia a fallecer por cuestiones de contaminación del aire por la exposición que tienen. Es más común ver es que hay de todo, en realidad eso no distingue a las personas. Todas las personas trabajan en todo, eso es una realidad. Pero es porque es más común, digamos, que haya personas que están dentro del ámbito del transporte, digamos, que están más en contacto con la emisión de este tipo de gases. Por eso es que es más común. Pero ni tanto, fíjense, si se dan cuenta, no es tanta la proporción de diferencia. O sea, es más o menos, pero así que qué bruto, no tanto. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que quiero que entiendan con esto? Pues que realmente el hecho de tener un cuidado adecuado con todo lo que nos rodea es muy, muy importante. ¿Sale? En especial con pues algo que es vital para nosotros, con el aire. Cristina Linares Gil del Centro Nacional de Epidemiología y Julio Díaz Jiménez de la Escuela Nacional de Sanidad, ambos del Instituto de Salud Carlos III. Una versión de este artículo ha sido publicado previamente en C. Linares, J. Díaz, las partes por millón de 2.5 y su impacto sobre la salud. Ah, es de donde saqué la información, porque es la última diapositiva. Este artículo, en realidad, como les dije anteriormente, fue el que a mí me gustó para hacer una condición diferente, hacer algo diferente al respecto de la contaminación, porque podría simplemente decirles, es cuando el aire se contamina. Pues sí, pero se me hizo más interesante buscar algo relacionado completamente con la contaminación del aire, pero ya con datos y cosas que pueden ser de interés para ustedes. ¿Sale? Muy bien. Vamos a pasar a una práctica de los ejercicios que hemos estado viendo, que recordarán. Eso es, vamos a cerrar eso. Eso es también muy importante para nuestro examen, si ustedes recordarán, ¿sale? Tengo aquí unos ejercicios que son del libro que yo utilizo
Yo utilizo un libro que se llama Química General, es la séptima edición de Raymond Chang. Este es el libro que a mí me gusta bastante, tiene bastantes temas y muchos ejercicios los cuales puedo ayudarles para resolver, ¿sale? Vamos a hacer unos cuantos antes de que se nos acabe esta clase porque el tiempo vuela cuando te diviertes. Ahí está, perfecto. Vamos a resolver estos ejercicios. ¿Cuántos átomos hay en 5.10 mol de azufre? Muy bien. Agarré los primeros que vi. El 3.13. Nos dice que cuántos átomos hay en 5.10 mol de azufre. ¿Cómo sería esto? Recuerden que yo les di una regla de 3 básica, que era que en un mol yo tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos en este caso. ¿Átomos de qué? Pues de azufre, digamos. En un mol de azufre hay esta cantidad. Recuerden que es una constante. Nosotros siempre utilizamos el número de Avogadro para intentar explicar la cantidad de partículas que hay en dicha material. Entonces, ¿cuánto habrá en 5.1 mol? 5.10, 5.1 es lo mismo. Entonces es X. X es igual a ¿cuánto? X es igual a 5.1 mol multiplicado por 6.022 por 10 a la 23 átomos. Y esto lo divido entre un mol. ¿Por qué lo estoy escribiendo así? Para que vean las unidades. Se eliminan bueno, no se eliminan, las unidades se hacen 1. Entonces simplemente multiplica 5.1 por 6.022 por 10 a la 23. Algo importante aquí, no voy a poner la calculadora yo porque recordarán que cuando utilizo el número de Avogadro utilizo mi calculadora por la notación científica. Es así, 6.022 por 10 a la 23 y directamente por 5.1. Así, miren. Igual. Y tenemos igual. Voy a dejarlo en rojo, 3.07. Bueno, así, por 10. Caray, eso no parece. Por 10 a la 24. Que serían átomos. ¿Por qué? Porque como dije, se quitan los mol y te quedan átomos. ¿Sí ven qué fácil? Y ya practicamos. Por eso quería ponerles estos ejercicios para que ustedes puedan estar practicando al respecto de todo lo que vamos a estar viendo. De hecho, también esta semana les voy a dejar tarea de este tipo de ejercicios que tenemos aquí. ¿Sale? Vamos a hacer otro ya para terminar esta clase. Vamos a borrar esto, voy a hacer el 2. Ah, caray, ya no pude. Bueno, espérenme. Como decía, vamos a ponerlo con azul. En otro color, con verde. Vamos a hacer el 3.14. 16, el pi. ¿Cuántos moles de átomos de cobalto hay en 6 por 10 a la 9? En 6 millones de átomos de cobalto. Si se dan cuenta va a ser una pequeña cantidad. Es la misma relación anterior, porque en un mol yo sé que hay 6.022 por 10 a la 23 átomos. Entonces él quiere saber cuál es la cantidad de qué, de cobalto que hay, cuántos moles hay, o sea, es X en mol. Si tú tienes 6 por 10 a la 9, nada más. O sea, es una cantidad muy pequeña, si se dan cuenta, comparada. X es igual ¿a cuánto? Recuerden, voy a usar esto. Sería 6 por 10 a la 9 multiplicado, bueno, estos son átomos, así lo voy a dejar, multiplicado por un mol, dividido entre 6.022 por 10 a la 23 átomos. Igual, vamos a hacerlo aquí. 6 por exponente a la 9 entre, porque es por 1, 6.022 exponente a la 23. Y miren qué valor nos da. Nos da 9.9634 por 10 a la menos 15. Imagínense, está súper pequeña esta cantidad. Moléculas. Bueno, en este caso serían átomos, perdón. Y listo, ya terminamos. ¿Sí? Bueno,
esto sería todo por esta clase. Espero que se encuentren muy bien, descansen mucho y continuamos mañana.